Soy Sina Hi Dave everyone, y my name is trabajo en Sneha Dave. Indiana, en I Estados am Unidos. located Soy de in directora Cleveland in the USA, educativa de and I'm the una executive director organización sin of ánimo de Advocacy lucro que Summit, which is a hace nonprofit programas that para facilitates jóvenes que events and tienen programs for young enfermedades adults with crónicas, chronic and rare y somos conditions. una ONG And que we are a trabaja con nonprofit adultos that's jóvenes led que trabajan con by este young tipo de adults with enfermedades crónicas. A mí me chronic and rare diagnosticaron esta conditions. enfermedad I was crónica cuando diagnosed with tenía a chronic 6 años y condition acabo when de I was graduarme 6 de la years old. universidad el año pasado, I así just que graduated he from pasado college la last mayor parte year, de mi and vida so I viviendo con have una waited enfermedad the crónica y majority of my life living transicionando with a chronic condition en la and transferencia transitioning entre la in the youth pediatría transfer from hasta pediatric el mundo to adulto. Así adulthood. que simplemente hablando sobre la So just a importancia de little bit centrarse en nuestros about grupos the demográficos importance of dentro de focusing nuestro grupo de on edad de demographics estos is adultos in women jóvenes. Y in our para age group of briscarles young algunos adulthood. hechos, So hay just some algunos sort of adultos facts. jóvenes So con young enfermedades adults crónicas que se with chronic enfrentan a conditions muchos face retos cuando están numerous entrando en su challenges edad as they are adulta. entering Ganamos adulthood. autonomía y So we pasamos gain por muchos autonomy when we problemas enter somáticos illness. y We mentales, y undergo luego symptoms finalmente somatic and hacemos mental esa upheavals. And then finally, transición y we transferencia make the desde los transition to cuidados from pediátricos a los pediatric cuidados to adultos. adulthood. Algún poco de Just some información. more information. So breakthrough Además, ahora medical mismo tenemos follow-up, muchos tratamientos, mucha más non-advanced treatment, infelicidad and entre estos unhappiness are jóvenes. more frequent Además, during el this apoyo entre period. los pares que viven And young cosas people find parecidas, que support and puedan peers who have compartir lived through estrategias similar o experiences who consejos can para share adaptarse, es muy strategies importante. and Es ahí tips donde on estamos como adapting. organización y And so this is realmente kind of utilizamos where el we as an apoyo de nuestros organization pares como have un come in and really use catalizador para la peer aceptación de support as nuestra a enfermedad catalyst for durante disease estos tiempos tan acceptance tumultuosos de during nuestras this vidas. already tumultuous Bueno, pues time hablándoles un in our poco más lives. sobre esta Just transición en talking a la little bit more medicina. La about this transición es un pivotal periodo de transition cambios holísticos medicine. y So globales que pueden transition is a incluir period of holistic and pubertal, global change. social, So it might psicosocial, include académico o maternal, profesional psychological, dentro de los social, servicios de academic, salud. and Así que cuando professional, pensamos en esta and transición, no healthcare services. simplemente So when we think hablamos de about pasar de un transition, it's hospital not a otro, just sino que estamos transitioning hablando de una from transición que se haga one de una manera hospital to another. holística en It's cuanto making a that relaciones, transition apoyo de holistically. compañeros, el So sistema de educación, relationships, peer support, el lugar de trabajo, education intentando system, the cumplir workplace. todos los So kind of aspectos que thinking pueden about tener un all impacto en aspects los that resultados de influence nuestra our enfermedad. disease Nuestra organización, outcomes. como lo habíamos mencionado, se centra en la So conexión our entre pares, organization, as defensa, mentioned, focuses on acceso a peer connection, información y advocacy, and recursos como access to áreas educational fundamentales information para conseguir and un mayor resources as fundamental empoderamiento. pathways to Así empowerment. que nos planteamos preguntas fundamentales So y al we, final hablaremos un ask poco más fundamental cuando questions and I'll hablamos de talk a little ayudar bit en more el mundo about de la what abogacía, pero cuestiones como, por ejemplo, qué pilot, and we medicamento tengo ask que utilizar, cuál es questions el like dosis, what cómo puedo medications am I on, what rellenarme is the la dosage, receta, cómo how do debería I refill a planificar prescription, para un trabajo que me how dé should I un plan for seguro a de job salud with stable estable. Todo health ese tipo de insurance. cosas que os So some parece of these questions normales might a seem vosotros si clear to habéis you vivido if durante you've una been through a enfermedad chronic crónica durante condition for mucho a long tiempo, pero para time, nosotros but son for a lot cuestiones of que us, nos these are planteamos pilot ahora questions cuando and start empezamos having a to think cumplir los about when you 18, turn cuando empezamos a 18 or when plantearnos you're una vida independent for the independiente. first Así que time, if estos that son might be temas the case. importantes que And so these empezamos a are important plantearnos topics nosotros that y que we are nuestros speaking homólogos, at que no sabemos de ourselves manera or our peers automática, on sino que that do son know, temas but que rather tenemos que these are abordar y topics con that los que should be tendremos que dealt tener with within the conversaciones con medical los miembros de sector. nuestra You should have familia y con otras conversations personas about que our puedan family ser members importantes dentro de nuestras or vidas. other people Así that are que important in es our life. una organización liderada por So we are adultos led jóvenes que entirely by tienen young estas adults with enfermedades chronic and rare crónicas. Eso diseases. es la So idea. Es un estudio just de a little bit of 2017 the de la background. Universidad So de it's a Lübeck 2017 que study evaluó las that experiencias the y las University of necesidades de Lübeck adolescentes con enfermedades specifically crónicas e catered to the needs identificó of las adults, necesidades no young cubiertas adults de with chronic pacientes que conditions, estaban and transicionando desde identified los the unmet cuidados needs of pediátricos a los patients cuidados transitioning adultos. Y from este pediatric estudio to encontró que adult care. los adolescentes con And so the enfermedades study crónicas, found por that mucha adolescents with suerte, no chronic tienen el conditions apoyo de often sus lack peer homólogos y no se support and benefician de benefit las from sharing experiencias compartidas experiences and y everyday de las strategies with estrategias que pueden others tener otras with personas que similar health tienen issues. problemas de salud igual. And so we were Así que excited on con this esto week to hemos come together conseguido un for empoderamiento conjunto direct-to-peer mientras que empowerment aprendemos and qué peer es lo que support significa while we're ser learning independiente y el what it potencial means que puede to be tener para nuestra independent vida because of the adulta potential también. for our Antes de la adulthood pandemia as well. llevábamos a cabo So eventos prior to the presenciales pandemic, en we distintos held estados. in-person Habíamos events tenido in various en el año states. So 2017, es we ahí el año had que tuvimos nuestro primer decided in evento en 2017 Indianápolis, en to have Indiana, y our luego first lo event in fuimos a Carolina Indianapolis, del Norte y Indiana. a Texas al And then año we siguiente, en el expanded año to North 2018, Carolina y luego and llegamos Texas hasta the San following Francisco year en in el año 2022. 2019, And y then we luego en el año expanded to 2020 se San suponía que Francisco in íbamos a haber estado en 6 2019. estados And then in diferentes dentro
dentro de los Estados Unidos. Hablaremos un poco más de esto y sobre cómo nos hemos adaptado, porque por la pandemia algunos de los temas principales de los que nos centrábamos en el pasado han cambiado también. Y ser capaz de defenderte a tú mismo es una habilidad muy importante para nuestro grupo demográfico, porque con mucha frecuencia somos nosotros los que vamos a ir a nuestras citas médicas y vamos a cuestionar nuestra salud nosotros solos, en lugar de tener a nuestros padres y a nuestros familiares cuidando de nosotros en ciertos momentos. Algunos de los eventos que hemos tenido en persona han incluido temas como las políticas de salud, las iniciativas legislativas en Estados Unidos. Muchas de las políticas de salud se producen en el ámbito estatal, no en el nacional, así que pensamos
en qué es importante, qué política se puede aprobar en un estado en particular y cómo esto nos puede afectar a nosotros y a nuestros cuidados. En el ámbito macro, lo hablamos también, tenemos temas como rehabilitación profesional o asesoramiento, sobre todo cuando pensamos en la transición del instituto a la universidad. Acomodarnos a los distintos sistemas y cómo de manera proactivamente podemos buscar ese tipo de alojamientos. Así que es un momento que es un reto para nuestro grupo demográfico, que muchos de nosotros en el pasado no nos habíamos identificado como personas con una discapacidad. Y es muy importante desde el punto de vista legal el poder conseguir esta clasificación de discapacidad para tener un mejor alojamiento, una mejor situación dentro de la universidad y en nuestra vida en términos generales. Este es la ley de americanos con discapacidad y la ley de rehabilitación, que son importantes aquí en Estados Unidos. El componente de la salud mental es muy importante. La ansiedad y la depresión que vemos, incluso que nosotros hemos experimentado, es una barrera muy grande a la hora de intentar medrar en el mundo adulto. Simplemente tener acceso a servicios de salud mental, saber cómo encontrar estos servicios de salud mental y siendo un poco proactivo con respecto a cómo es vivir con una enfermedad crónica es algo que es muy importante aquí en Estados Unidos. Los seguros sanitarios y los recursos financieros para ser un reto absolutamente complejo y es muy costoso el tener este tipo de enfermedades crónicas. Así que saber cómo poder sobrevivir a este tipo de sistemas, cómo poder conseguir estos recursos financieros pueden ser absolutamente esencial desde muy temprano en nuestra vida. Cuando llegamos a estos retos financieros a los que nos enfrentamos de golpe y porrazo. Esto también hemos tenido muchas sesiones en nuestra cumbre en Carolina del Norte, donde nosotros debatimos maneras alternativas de manejar nuestro dolor y por tanto tuvimos profesionales médicos debatiendo terapias alternativas de las que no habíamos pensado en el pasado y también nos podemos centrar en adultos con todo tipo de enfermedades crónicas y raras porque pueden tener síntomas diferentes y retos diferentes con su diagnóstico especial, pero también hay ciertos retos universales emocionales y que enfrentamos todos aquellos que estamos creciendo con estas enfermedades raras y crónicas. También hablamos sobre las estrategias de comunicación, prevención y bienestar. Y sigue, por ejemplo, en nuestro evento en el sur de Texas, tuvimos muchos trabajos relacionados en la prevención, de tal manera que en nuestra cumbre de Indiana y en la de San Francisco pudiésemos acercarnos a la demografía. Teníamos que hablar de la comunidad y de todo lo que se podía basar en el ámbito local en cuanto a luego las relaciones que pueden ser relaciones con nuestros compañeros, con la familia, románticas, relaciones, identidad, pueden ser un tema muy importante del grupo demográfico de nuestra edad. Así que hemos tratado estos temas de manera más fácil y también dando apoyo con las relaciones, que eso siempre es un tema muy importante. Y en cuanto a las terapias recreativas, el movimiento con una enfermedad crónica es muy importante en esa modificación de movimientos, tanto movimientos. Bueno, si tienes que estar, por ejemplo, encamado todo el día o si tienes una limitación de movimientos, esto puede ser muy importante. Así que intentamos promover terapias adaptativas y terapias de movimiento lo más posible. El síndrome del impostor entre la gente que sufre estas enfermedades crónicas es muy común y hemos experimentado esa idea de no, nosotros no pertenecemos a este espacio porque tenemos esta enfermedad crónica, nos sentimos como si no tenemos la misma confianza que tienen los que son de nuestra edad porque nos enfrentamos a barreras adicionales y eso es muy específico cuando estamos creciendo con una enfermedad crónica y vemos que nuestros compañeros que no son discapacitados y que tienen ese crecimiento que están teniendo mientras que nosotros nos sentimos que nos hemos quedado atascados en un limbo y que seguimos teniendo que ir por todo este tipo de citas médicas, etcétera, etcétera. Bueno, tuvimos que cancelar, como os he mencionado, con la pandemia, todas nuestras cumbres presenciales. Y estoy mirando el tiempo, pero en 2 años, después de 2 años de que creamos hemos llegado a 6 estados diferentes, pero ahora nos estamos centrando en esta conexión anual a lo largo del año, en lugar de tener estos eventos de un día que son muy largos. Desde marzo de 2020, bueno, pues hacemos ahora 6 reuniones al mes, de tal manera
que tenemos centrados en adultos jóvenes sin condiciones raras. Tenemos 2 al mes centrados en aquellos que son estudiantes de universidad que tienen enfermedades raras, y también tenemos algunas para enfermedades inflamatorias intestinales de manera específica. Y eso es una manera estupenda de mantener la conexión y sentir que estamos más apoyados, sobre todo en la pandemia, cuando nos hemos sentido muy aislados, y muchos de nosotros además estábamos en un riesgo alto, por lo tanto añadíamos una capa adicional de aislamiento. También hicimos una reunión virtual internacional el 8 de agosto de 2020, el año pasado la tuvimos, y unamos a 300 adultos jóvenes de enfermedades crónicas y raras de todo el mundo, con 10 sesiones centrando en todo, desde el mundo empresarial para personas que tienen enfermedades crónicas a la salud mental y las políticas de salud global. Así que hemos hablado de muchas cosas que son muy diferentes para nuestro grupo demográfico y que muchas veces no oímos hablar de ellas. Eso es una manera muy buena de ver lo grande y lo global que es nuestra comunidad, porque con mucha frecuencia no tenemos esta interacción con otros compañeros, con gente que con mucha frecuencia se enfrenta a los mismos retos que enfrentamos nosotros. Y también nos hemos centrado también en la equidad saludable, sobre todo en las que teníamos presenciales, viendo cómo la cultura puede tener un impacto en la enfermedad crónica, cómo el estado de inmigración puede tener un impacto en tu enfermedad crónica. Hay tantos aspectos que puede tener un impacto en nuestra enfermedad y cómo podemos abordarla y gestionarla. Así que pensando en esto, tenemos 9 determinaciones sobre cómo tenemos que centrarnos, desde centrarnos en la residencia, en el transporte, intentando ver como, por ejemplo, todas las cosas que tienen un impacto en nuestra capacidad de abordar nuestra enfermedad. Y luego, por supuesto, también hemos llevado a cabo distintas campañas basándonos en la educación superior. El tema de la educación superior es un tema muy importante dentro de nuestro grupo demográfico, porque muchos de nosotros, bueno, pues hemos oído que nos gustaría conseguir nuestros grados universitarios, pero muchas veces es completamente inaccesible, porque a veces no podemos asistir a las clases de manera presencial, o la falta de alojamientos flexibles. Todo este tipo de cosas tienen un impacto en nuestra capacidad de conseguir seguir avanzando en nuestra educación. Así que hemos hablado con la Asociación de Salud Universitaria Americana con el objeto de ayudar a los estudiantes durante la pandemia, aquellos que estaban en alto riesgo, y estamos yendo más allá de la pandemia, asegurando de que la educación pueda ser un componente para nuestro futuro, e intentar conseguir alojamientos más flexibles y mejores para nuestro grupo demográfico, porque es muy importante para poder mejorar nuestra situación esta vida. Y creemos que dando a la gente los alojamientos, dando la capacidad de dar una flexibilidad en la educación, seremos capaces de seguir cualquier plan de carrera que queramos decidir para nosotros. También estamos muy interesados en la involucración cívica. Queremos la posibilidad de tener una palabra y una voz que se escuche en las elecciones, especialmente adultos jóvenes con enfermedades crónicas que sabemos que las vamos a sufrir durante el resto de su vida. Es decir, que hicimos una campaña para que los pacientes también votasen, que eso ha sido muy importante en Estados Unidos. Nos hemos dirigido a electores de Estados Unidos, especialmente el grupo demográfico nuestro, que probaba por primera vez en las elecciones, sabiendo que eran las distintas opciones que tenían para votar y haciendo que nuestras voces se escuchasen. Esto ha sido muy importante para nosotros. Así que, como he mencionado, estamos muy interesados en la salud y en la igualdad en la salud, porque eso puede tener un impacto muy importante en nuestros cuidados de manera holística. Y me estoy quedando sin tiempo, pero vamos a hablar un poco de algunas de las alianzas que hemos creado y las colaboraciones. Es importante tener la perspectiva de los adultos jóvenes en muchas de estas enfermedades, no pensando solamente en la parte pediátrica o en los cuidados adultos, sino esta parte tan importante de transiciones. Así que nos hemos puesto en contacto con otras organizaciones que nos han permitido llevarles esta perspectiva de estos adultos jóvenes y ponerla a la vanguardia de todo. Hemos hecho presentaciones, pero ahora le voy a dar la palabra a
Rosa, que es una adulta joven con síndrome de Ehlers-Danlos, que va a compartir con nosotros sus experiencias y cómo se las ha apañado ella pasando por este sistema. Así que vamos a escucharla a ella. Hola, soy Rosa, soy una defensora del paciente del área de San Francisco, en California, en Estados Unidos, y como Sneha había mencionado, soy una adulta joven que tiene múltiples enfermedades crónicas, incluyéndome síndrome de Ehlers-Danlos. Tuve el diagnóstico de mi primera enfermedad autoinmune cuando tenía 1 año, otra cuando tenía 11 años y he tenido más después de eso, pero incluso en periodos en los que esas enfermedades estaban más o menos bajo control, seguía teniendo muchos síntomas que me producían mucha confusión y mucha debilidad, de tal manera que los médicos no sabían qué me pasaba. Así que, como a muchos otros, me costó muchos años conseguir muchas respuestas hasta que finalmente me hicieron el diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos. Solo recibí, de hecho, el diagnóstico formal el pasado octubre. Eso significa que este proceso me ha llevado básicamente 27 años. He estado implicado en la cumbre de abogacía por la salud que ha mencionado Sneha y eso me permitió hablar de mi propia experiencia con una enfermedad crónica. Y si quería compartir con vosotros algunos pensamientos y afirmaciones que me habría encantado haber sabido durante todo este trayecto que he tenido personal. Así que voy a hablarles sobre cuáles son mis pensamientos sobre cómo se pasa como adulto joven teniendo una enfermedad crónica o rara como el síndrome de Ehlers-Danlos. Lo primero es tenéis que confiar en vosotros mismos y en vuestra experiencia. Vosotros habéis viviendo en vuestro cuerpo toda la vida. Eso significa que vosotros sabéis mejor que nadie si hay algo que no va bien. Si el diagnóstico y el tratamiento no te parece que está bien, pues está permitido perfectamente que sigáis buscando. Segundo, escuchad a vuestro cuerpo y ser proactivos todo lo que podáis. Necesitáis pausas, pues tomaros esa pausa cuando necesitáis. No hay ningún problema. Hay que buscar maneras de encontrar nuestro propio ritmo de vida. Hay que ser proactivos sobre cómo nos sentimos. Eso puede ser muy difícil, especialmente si hemos tenido a médicos de alguna manera reaccionando mal a los síntomas que les decíamos. Tenéis que recordaros que lo que importa a vosotros, independientemente si parece tonto o no, no lo es. Ese tipo de cosas no es tontas para ellas y pueden tener un impacto significativo en su vida. Y en segundo, hay que intentar ser proactivo antes de que empeoren los síntomas. Lo que nos rompe el corazón como pacientes es el estar sufriendo dolor y que te diga el paciente que si sigues viniendo te vas a poner cada vez peor, que te lo estás inventando. En tercero, tus necesidades pueden ser diferentes al otro. Si es difícil ver qué tipo de apoyos necesitamos, mucho menos comunicar esas necesidades. A veces esto lleva tiempo y, para ser sincera, el mejor consejo que tengo para esto es el que habléis con otros pacientes, aprendiendo qué es lo que les está ayudando, averiguando qué tipo de apoyos han sido útiles para vosotros, para hacer que sintáis más cómodos. Me doy cuenta que cuando hablo con muchos facultativos, a lo mejor es muy útil explicar los síntomas que tenemos de una manera muy completa, explicando qué impacto tienen en vuestro día a día de manera específica. En cuarto, no hay que disculparse por intentar conseguir ajustarse a vuestras necesidades. Hay fronteras que tenemos que poner cuando queremos protegernos y sobre todo cuando nos sentimos bien. Y nadie tiene el derecho de empujarte a hacer cosas que te causan dolor. Ya nosotros estamos empujándonos bastantes para sobrepasar nuestros límites y finalmente, por muy duro que sea, hay que intentar y ser cómodos aceptando la ayuda de los demás. Muchas veces nos cuesta aceptar la ayuda de otros, pero está bien dejar que otros nos ayuden y decir sí a esas ofertas cuando realmente queremos decir que sí. Hay que reconocer que después de toda una vida de experiencia abordando con una enfermedad crónica, sigue habiendo cosas que no funcionan y me tengo que recordar de eso constantemente, porque con muchas frecuencias conseguimos oír mensajes que nos dicen lo contrario, como que no lo estamos intentando lo suficiente, que estamos exagerando nuestros síntomas o que deberíamos darnos con esas cosas para nosotros. Pero tienes todo el derecho a sentirte mal. Necesitas el poder saber que puedes tener derecho a apoyos y todo lo que funciona para ti. Muchísimas gracias por habernos escuchado tanto a Sneha y a mí. Si tenéis preguntas o si queréis llegar a nosotros o hablar de la cumbre de abogacía por el paciente, por favor, poneros en contacto con nosotros.